En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: ya estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero resucitará al tercer día. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que, cuando estés en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos: no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron: podemos. Jesús replicó: ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha y a mi izquierda. Esto será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el de ustedes que quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Buenos días, Señor. Gracias por regalar. Te pedimos que nos regales la gracia de ver las dificultades como ese peldaño que nos ayuda a alcanzar cada día la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días para todos. Soy María Teresa, discípula de la familia misionera Verbum Dei de la ciudad de Medellín. El evangelio que vamos a orar hoy es de San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. Y tenemos una cita de apoyo que es Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Subiendo a Jerusalén, Jesús nuevamente comparte con sus discípulos todos sus sufrimientos y también su resurrección. Les comenta en la resurrección. Hay una petición que hace la madre de Juan y Santiago, y esta petición genera malestar entre los mismos discípulos. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Es muy contundente. No será así entre ustedes. Al contrario, el de ustedes que quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Bueno, yo sí le pregunté a Jesús, antes de hacer mi oración, ¿por qué vuelve a anunciar su muerte y resurrección por tercera vez? El Espíritu Santo llega para iluminar mi oración y me sitúa en la persona de Jesús como hombre, como ser humano. Y me da la cita de Filipenses 2:6. Se despojó de la condición de Dios y se hizo servidor, haciéndose semejante a los hombres. O sea, es desde esta humanidad de Jesús, que yo me doy cuenta que necesita de sus amigos, necesita compartir su preocupación, su dolor y tristeza, necesita hablar con alguien. Por eso en varios evangelios repite: ya estamos subiendo a Jerusalén, como quien dice, recordándonos lo que va a sufrir. Y el que sube a Jerusalén, el que sufre, el que siente dolor y tristeza, es ese Dios humanado, es ese Dios hecho hombre. Se despojó de la condición de hombre, Pero muchas veces nosotros como criaturas tomamos esa condición de Dios en nuestra vida. Yo la viví de supermujer, endiosada,
creyendo que todo lo podía hacer, que lo podía solucionar todo sola, sin la ayuda de nadie. Y muchas veces me hacía la pregunta que muchos se hacen hoy: ¿por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas? Entonces la vida se vuelve un caos, porque ¿quién es el que te dice todo eso? Ese yo. Tú lo puedes hacer sola, eres capaz, no necesitas a nadie. Y cuando no resultan las cosas, llega el agobio, el desánimo. Porque detrás de ese endiosamiento está la apariencia, el orgullo, la vanagloria, ese querer agradar a todos. ¿Dónde queda entonces la humildad que nos enseña hoy Jesús? Despojándose del poder de Dios. Miren, humildad es andar en verdad, nos dice Santa Teresa. Y nuestra única verdad es que somos simples criaturas. Todo lo recibimos de Dios. Y nos lo dice 1 Corintios 1, 4, 7. ¿Quién te declara superior? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Como si no lo hubieras recibido. Ya estamos subiendo a Jerusalén. Es como si hoy Jesús en el marco de la Cuaresma nos preguntara: ¿me quieres acompañar? ¿Me quieres escuchar? Hablamos. Tengo muchas cosas que decirte. Y entre lo que nos quiere decir, yo lo entendía de esta manera: subir a Jerusalén es caminar tu día a día de mi mano, en mi compañía. Soy tu amigo, a quien tú puedes contarle todas tus necesidades, sean las que sean, enfermedades y limitaciones. Pero yo resucitaré tu vida. Es la buena noticia del Evangelio de hoy. Yo resucitaré tu vida. Entonces, resurrección es caminar de la mano de Jesús por nuestro compromiso de amor con Él, no por el compromiso que tenemos con otros. Bueno, y acá viene el versículo 20, que es la petición de la madre de Santiago y Juan. A mí no me asombra tanto la petición, que está tan fuera de contexto, pero sí me asombra mucho la prontitud de Jesús para responder. Y ni siquiera le responde a esta madre. Él le responde personalmente a Juan y Santiago. Es como si les dijera: estoy escuchando la oración que hace tu mamá. Les explica que hay que hacer camino para estar ahí en esa gloria. Miren, el domingo el Evangelio nos habló de la transfiguración de Jesús. Y dice el Evangelio que Jesús se llevó a Pedro, Juan y Santiago. Quiere decir que ellos, antes de este tercer anuncio de la pasión, ya habían visto la gloria de Jesús. Y volviendo al tema de la petición, ¿está hecha a tiempo o a destiempo? En oración me venía una pregunta: ¿será que para orar y pedir necesitamos hacerle antesala a Jesús? Siento que no es así. El buen ladrón hizo su petición en plena agonía de Jesús. La hemorroísa, el centurión, ¿en qué momento pidieron a Jesús? Además, Jesús tampoco evalúa lo mucho o poco que hemos hecho, si somos grandes o pequeños. Siento que cuenta es nuestra fe, la humildad y sencillez al orar y pedir. Ese es el camino para vivir una vida resucitada. Y nos lo dice en el versículo 26. El de ustedes que quiera ser grande, primera lección. El de ustedes que quiera ser grande. Es decir, cada día nosotros elegimos si queremos caminar la vida con Jesús o la hacemos desde nuestras propias fuerzas o desde lo que nos enseña el mundo.
Segunda lección, que se haga el servidor. Es un compromiso de nosotros como discípulos, que se haga el servidor. Entonces yo lo dejo con una pregunta para orar ahora en el marco de la Cuaresma que nos llama a la conversión. ¿Te sientes llamado a caminar como discípulo en el día a día siguiendo el ejemplo de Jesús? Les deseo una muy buena oración.